También nutrirse de otros elementos que le permita generar una mayor comprensión a las necesidades de las personas con las cuales ustedes van a trabajar, ¿ya? Y ahí la incorporación de esta mirada desde el CERNAMEC, nosotros somos profesionales del CERNAMEC, Dirección Regional, Programa Jefas de Hogar, nos interesa poder compartirles, ¿ya? Llevamos una larga data de trabajo mancomunado, nosotros ya somos parte, nos sentimos parte de la red de trabajo de la Escuela de Auditoría Universidad del Paraíso, un socio colaborativo, como le llaman ustedes, y para nosotros, para nosotras como profesionales es muy interesante lo que va ocurriendo, validamos muchísimo lo que los estudiantes y las estudiantes hacen en el territorio, en la intervención con las mujeres, pero también nos preocupa y nos ocupa esta mirada desde el género, ¿no? Entender a las personas en sus necesidades, y eso implica también de construir lo que cargamos como conocimiento, con estas mochilas que nosotros le decimos que parte de la propia sociabilización en la que somos, ¿no? En la que estamos. Así que vamos a partir con nuestra presentación, y la idea, les comento desde ya, que ustedes puedan comentarla, preguntarla, cuestionarla, complementarla. Aquí no hay personas que no queremos pararnos como expertas, sino como facilitadores de una aproximación al conocimiento, ¿ya? Así que les traemos un par de videos, un par de consultas, entonces en la medida que ustedes sientan inquietud, háganlo, siéntanse libres de hacerlo, ¿ya? Porque para eso estamos. Y además, al finalizar el taller, vamos a dejarle un formulario Google, ¿ya? Que es un pequeño cuestionario que nos va a permitir reforzar los aprendizajes de hoy día, ¿ya? Es un cuestionario que por supuesto no está ligado a nota, pero sí a este refuerzo de los conceptos generales, porque nos interesa, por cierto, que ustedes vayan despejando esta aproximación conceptual y aplicarla, ¿no? A través de este formulario que es muy cortito, muy sencillo, yo creo que les va a gustar también hacerlo, porque es parte de ser persona. El género es algo del cual nosotros hablamos permanentemente, ¿no? Sobre todo ustedes, jóvenes, que son una nueva generación y que entienden los roles de género de una forma distinta. Eso también ha sido muy interesante para nosotros como profesionales del CERNAMED. Y entonces, reconocer cómo lo estamos entendiendo también es importante a partir de este ejercicio práctico que les vamos a dejar en este formulario al finalizar la presentación. Algunas recomendaciones generales de la participación: idealmente quisiéramos que pudieran tener su imagen encendida. Por supuesto no es una obligación, pero nos gusta reconocerles en sus rostros, ¿ya? No solo en sus nombres. Mantener su participación a través del chat, o si gustan, usar la función de levantar la mano. Nosotros vamos a estar atentas, y la Andrea también, que es mi partner en esta ocasión, va a estar muy atenta a lo que vaya ocurriendo en el chat para poder responder en el tiempo correspondiente y con la pertinencia que tenga su consulta, y de parte de nosotras respetaremos los tiempos, ¿no? Para que ustedes puedan mantener su participación en el resto de las cátedras que vienen a continuación, ¿ya? Para partir, y ya para ir reconociéndonos en nuestra diversidad y en nuestro sentir, quisiera saber a través de los emojis, los emoticones, como ustedes le llaman, a propósito de las redes sociales, que son mucho más jóvenes que yo, ¿cómo se sienten hoy día? ¿Cómo están hoy día respecto a este taller? Si se sienten motivados, si están asombrados, si están divertidos. Venimos de un fin de semana largo, rico, donde nos divertimos, ¿no es cierto? Pasamos ratos agradables con la familia o con los amigos, no sabemos. Si están interesados, si están alegres, o si en definitiva pudieran tener otra emoción que también es absolutamente válida para todas nosotras en función de este espacio, ¿ya? Así que si pudieran dar así como una reacción, les agradecería muchísimo, para poder empezar este espacio. Fernanda, gracias Fernanda, está interesada. Qué bueno, Fernanda, tener tu retroalimentación. Ya esperamos estar a la altura de tu interés y poder comentarte toda la aproximación conceptual que sirva para Nutris. Nicolás, gracias Nicolás, se siente animado de este espacio. Yo también estoy súper animada, nos preparamos muchísimo con Andrea para poder llevarle este conocimiento. Jaime, muchas gracias, está interesado en este espacio. Gracias Jaime. Nosotros también estamos interesados de poder conocerles, ¿no? Nosotros generalmente trabajamos con adultos y adultas, no con jóvenes, así que
Es muy interesante ver cómo el género ha ido mutando en el género, cómo ha ido mutando en la comprensión del mismo. Y los jóvenes han ayudado mucho en eso, esta nueva generación, una generación del cambio, diría yo. Muchos de ustedes fueron parte Claudita, Gabriel, Glenda, Jen y Genesis están muy interesados. Así Súper, que, gracias. sí. Gracias. Oye, de verdad agradezco este primer espacio de retroalimentación para contarles también cómo estamos nosotras, ¿ya? Y cómo fue la preparación previa a este espacio de taller, que insisto, es el primero de 2. Ya la próxima semana vamos a aproximarnos un poco más al género y el emprendimiento. Hoy día vamos a ver solo conceptos generales. Así que ya con esa primera retroalimentación nos vamos de lleno a lo que nos convoca hoy. Muchísimas gracias. Espero responder a esta tarde animada y de interés mutuo que tenemos de poder compartir este espacio. La primera consulta que quisiera saber es si saben qué es el género, ¿no? Si efectivamente es algo con lo cual ustedes han tenido una aproximación, si lo han conversado. Hoy día yo veo mucha información en las redes sociales respecto de esto, ¿no? Y quería comentarles que muchos de ustedes incluso fueron parte de lo que fue la cuarta ola del movimiento feminista, ¿no? Cuando los estudiantes reclamaban que en las aulas ya no hubiera más incorporación sexista, ¿no? Que hubieran libros que incorporaran modelos femeninos y masculinos, y no solo masculinos. ¿Ya? Eso fue muy interesante. Ustedes saben que los movimientos feministas están de la década de los 70, y las historiadores, los cientistas que han estudiado el género, indican que han habido al menos 4 olas feministas, y las olas feministas son algo interesante de mirar porque son grupos de mujeres que han defendido la reivindicación del ejercicio de los derechos. No es otra cosa, y ahí quizás algunos de ustedes participaron de eso. Entonces, me gustaría saber si me pueden indicar con un dedito para arriba si alguien sabe lo que es el género. No se preocupen, no les voy a preguntar que me lo expliquen, solo quiero saber si lo saben, si lo manejan. La Pamela ahí prendió la cámara, gracias Pamela. Y además les cuento, no importa que no me vayan contestando ahí, pero además les cuento que el género es algo de la cual todos tenemos algo, un algo que decir, es cómo lo habitamos este género. ¿Ya? El género es algo sobre lo cual todas nosotras y nosotros tenemos algo que vivir, o al menos una experiencia. ¿Ya? Vamos a ver ¿por qué digo eso? ¿Por qué estoy diciendo que el género es algo que nos convoca a todos y a todas? Ya, vamos a ir avanzando. Entonces, lo primero que les quiero decir, a propósito de qué es el género, que el género, lo primero que quiero deconstruir aquí y poner en evidencia, que el género no tiene nada, pero nada que ver con el sexo, ¿no? Con la naturaleza fisiológica del cuerpo. El género no tiene nada que ver con eso, ¿no? Con esta concepción binaria que proviene de la genitalidad, donde se nos define como hombre y mujer, ¿no? Cuando una mujer está gestando, lo primero que preguntamos es niño o niña, ¿no? A partir de la definición fisiológica de ese cuerpo. Bueno, el género no tiene nada que ver con eso, nada que ver. El género más bien es la construcción social que hacemos respecto de esos cuerpos, ¿ya? Eso es la construcción, cómo imaginamos lo femenino y lo masculino asociado a este cuerpo con genitalidad, ¿no? Porque eso es lo que nos define. Y a partir de esa construcción simbólica de lo femenino y masculino, hay variables que influyen y lo sustentan, variables económicas, sociales, políticas y religiosas. Por tanto, cuando yo le hablo de los movimientos feministas, es también una variable que ha ayudado a esta construcción social, porque en el fondo reivindica, ¿no?, la validación de los derechos desde el género. Finalmente el género es bastante político, fíjense, porque lo que hace es reivindicar el ejercicio de los derechos para algunos, y eso es un acto político, ¿ya? Es un acto de la construcción del primer territorio del cuerpo que defiende el ejercicio de sus derechos. Y además, bueno, está todo el tema económico, que ya lo vamos a revisar en profundidad, y lo social, ¿no? Lo que imaginamos para este cuerpo en tanto femenino o masculino, ¿ya? Si un cuerpo femenino, inmediatamente lo asociamos a ciertas características.
Si un cuerpo es femenino, perdón, masculino, también lo asociamos a ciertas cosas, ¿ya? Entonces, todo eso es una construcción social, ¿no? Que se define en esta relación con un otro, una otra, y hoy día también hay una apertura, incluso discursivamente y del lenguaje, a significar a los otros, que es la persona de la diversidad sexual, ¿ya? Entonces, esto es el género, ¿ya? Eso es lo primero que quiero que les quede súper clarito, si es que alguien no lo sabía, quizá alguien ya lo sabía, para que vayan poniendo en estos aprendizajes del día de hoy como un primer aprendizaje, ¿no? ¿Qué es el género? Es esta construcción social de lo femenino y masculino. Hablar de género, por tanto, es asociar a lo simbólico, a lo psicológico, a la autodefinición que hacen las personas en relación con los otros de entenderse femenino o masculino, ¿ya? Eso es hablar de género, ¿no? Y esa definición simbólica, psicológica, tiene mucho que ver con el contexto, ¿no? Hoy día, una mujer que nace en Chile, en el siglo XXI ya, fíjense qué distinta es a la realidad de las mujeres afganas, ¿no? Hoy día que está muy en boga la situación de la mujer afgana y la vulneración de los derechos que están viviendo mismas mujeres en un mismo siglo. Porque el género femenino allá es un género que está muy determinado y muy vulnerado. No es la misma realidad que tiene la mujer de Chile, que las mujeres europeas, que tienen mucho más autodeterminación con su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablar de este género y de lo simbólico tiene relación absolutamente con un contexto y con la socialización que hacen las personas respecto a ese contexto y cómo vamos definiendo lo masculino y lo femenino, lo que le permitimos, las normas, los valores, los atributos que le otorgamos a esas personas en su diversidad, ¿ya? Ahora, sí lo que podemos reconocer que ese contexto es bastante patriarcal y eso es como un mínimo común múltiplo a la realidad social universal. Reconocemos que hay un contexto patriarcal y ya vamos a ver por qué se ha dado así, ¿ya? Entonces hablar de género es hablar de lo simbólico, que está, dijimos, en las normas, en las tradiciones, en los valores, ¿no? En los ritos, en el lenguaje es súper simbólico. Entonces hablamos de ellos y ellas, no porque nos guste hablar largo ni que sea molesto, ¿no? Es porque en el fondo queremos visibilizar a la diversidad de personas, incluso leyes, ¿no? Ya lo dije. Ese es el sentido de poner vocablos distintos, ¿no? Pronombres distintos para la diferenciación de las personas en tanto diversas, ¿no? Y cuando hablo de diversidad, implica también hablar de la diversidad sexual, ¿no? No solo esta lógica binaria de hombres y mujeres, sino hablar de las otras personas que no se sienten convocadas por este modelo hegemónico de hombre y mujer, y que hoy día hay una gran diversidad de toda la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Lesbianas, gay, travesti, trans, pansexuales, una cantidad intersexuales, cisgénero, una cantidad de personas que no caben en el modelo de hombre y mujer y que, bajo la lógica del género, están en el grupo de la diversidad. Hablar de género es reconocerles, ¿no? A las personas en esta distinción, ¿ya? Y cuando hablo de contexto, ya para irme un poquito a la historia y saber ustedes de dónde viene esto, no es algo que se le ocurrió a las feministas, algunos le llaman feminazis, ¿no? Qué ingrato ser llamada así. Reconocemos que hay un contexto patriarcal que es un contexto heredado, ¿no? Que tiene una fundamentación absolutamente biologicista, porque volvemos a esta identificación del cuerpo como hombre o mujer, ¿no? No hay otra diferencia, no hay otra fundamentación allí, pero que desde la época de la prehistoria, y así se fue situando, pone a este hombre como una figura de superioridad frente al clan en ese primer minuto, ¿no? Este hombre que salía a cazar mientras las mujeres cuidaban y recolectaban, ¿no? Este hombre que tenía una super
una jerarquía, ¿no? En tanto líder del clan, frente a al resto de las mujeres, niños e incluso otros hombres, ¿no? Eso se fue situando a lo largo de los periodos históricos, incluso hasta la época de la colonia. Y cuando hablo de hay relaciones y variables económicas, vamos a ver, por ejemplo, que en la colonia la forma de organización de las familias y la forma de producción de las comunidades era el autoconsumo familiar. ¿Ya? Y ahí, ¿quién estaba a cargo? Nuevamente la figura de un hombre. No se imaginaba otra forma de organización, ¿no? Cada familia tenía un pater familia a cargo de esa lógica, ¿no? Un padre, una madre, los hijos, ¿no? La validación del hijo mayor, ¿no? Que heredaba incluso el apellido, incluso que es algo que se mantiene hasta ahora, y que se hacía cargo un poco de la herencia de esta familia, ¿no? Así se reproducía, incluso hasta la colonia. Y eso se fue dando esta forma de entender la organización social con esta fundamentación biologicista, insisto, donde hay una superioridad del hombre por sobre el resto de la familia, sobre el clan, y que deviene o que decantó en una estructura social Estado-nación, ¿no? El hombre aparece como desde una simetría de poder, ¿no? Y hoy día lo vemos, no solo en las familias, que hoy día es mucho más amplio, mucho más diverso, hay familias monoparentales, unipersonales, Claudia, biparentales, disculpe, ¿sí? ¿puedo hacer una consulta? No Sí, sé claro. si puede estar en lo correcto, o sea, puede que yo esté en lo correcto o no, y si no, me gustaría que me corrigiera, pero esto no sería también del que el hombre es muy competitivo contra sí mismo y sus iguales. Así es. No lo digo porque, por ejemplo, la mujer esté en otra competencia de un hombre o tal vez sea mirada en menos, pero a mí parecería, a mí lo digo por experiencia, no lo digo porque he andado con muchas mujeres ni nada, lo digo porque he discutido mucho este tema con amigos y amigas, pero los hombres en sí son muy competitivos contra otros hombres, entonces podría ser por ese lado, ¿no? Absolutamente, Jaime, te agradezco esa retroalimentación. Ya vamos a ver lo que ha implicado esto, cuáles son las características, y tú tienes mucha razón. Una de las características en esta lógica binaria de entender lo masculino tiene que ver con la competición, con el poder, con el éxito que tiene obtener este hombre, ¿ya? Así que estás muy en lo correcto y es una también de las fundamentaciones que tiene un inicio más biológico, pero que se ha situado en esta relación donde efectivamente al hombre se le pone desde la competencia, ¿no? Se le obliga a competir y la competencia tiene que terminar con un éxito, ¿ya? Entonces todo aquello, tal cual nos dice Jaime, se ha ordenado, se ha entendido, se ha ido situando desde lógicas relacionales que ponen una simetría del poder del hombre por el resto de las personas, ¿ya? Y esto también se fue fortaleciendo incluso hasta la modernidad, incluso con más fuerza en la modernidad, en tanto la modernidad que estuvo ahí iniciada por el siglo XV, ¿no es cierto?, donde irrumpieron muchos cambios, claro, ya dejó de ser Dios el centro, el hombre se puso el centro de la ciencia y el conocimiento, estuvo la conquista de América, estuvo la creación de la imprenta, estuvo toda la reforma religiosa durante la modernidad, pero también cambiaron los sistemas de producción. Entonces las familias ya no era la única forma de generar las relaciones económicas, ¿no? A través del autoconsumo, sino que hubo migración de campo a ciudad y vino toda esta incorporación de los obreros a las empresas y ahí se acentúa estos roles de género, la división sexual del trabajo. Los hombres salen a producir con estas ganas de competir y de ser exitoso que nos indica Jaime, y las mujeres quedaron en las casas cuidando, ¿ya? Y eso acentuó aún más esta forma más patriarcal de ver la organización. El sistema capitalista finalmente lo que hizo ha sido contribuir a este ordenamiento social inicial que tenían, esta lógica más binaria. Los hombres producen, las mujeres reproducen, ¿no? Esta división sexual del trabajo se vio reforzada por este sistema económico. Las relaciones sociales también vieron su refuerzo a través de las relaciones económicas, ¿no?
Y además, si esto lo unimos luego con la globalización, donde se precarizaron los empleos, hay empleos de media jornada, sin las leyes que protegen el empleo, con un sistema de producción mucho más en cadena o en masa. Allí las mujeres que ya no respondían a esta lógica de familia monoparental, hombre, mujer, hijos, fueron ubicando un espacio de producción, ¿no? Las mujeres hoy día se les reconoce que se insertaban al mercado del trabajo con mayor fuerza. Hay mujeres plenamente incorporadas a la vida universitaria, algo que en los años 50 no se veía, eran muy poquitas las mujeres que ingresaban a la universidad. ¿Ya? En los años 40 era impensado, las mujeres estaban dedicadas al cuidado desde esta división sexual del trabajo. Eso se ha ido cambiando, ¿no es cierto? Y podemos ir reconociendo. Hoy día mismo tenemos una sala virtual bastante en paridad, yo diría que somos mujeres. Eso se ha ido cambiando, ¿no? Sin embargo, los sistemas de producción no han sido igual de solidarios con la incorporación de las mujeres desde esta división sexual del trabajo. Las mujeres mantienen mucho más sostenido el trabajo de cuidado, además de producción. La pandemia dejó en claro eso y ya vamos a revisar algunos gráficos al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido con las mujeres? Las mujeres no solo tienen pobreza en el uso del tiempo, porque sus tiempos de cuidado compiten con sus tiempos de trabajo, ¿no? Todo el mundo, las mujeres están permanentemente tensionadas por este doble rol, sino que también tienen la pobreza económica. La pobreza en el mundo la engrosan lo femenino, no lo masculino, ¿ya? Entonces, se dan cuenta cómo las relaciones económicas siguen situando cierta superioridad sexista del hombre por sobre la mujer a propósito de cómo nos organizamos para la producción, ¿ya? Ahora, todo esto, ¿ya?, que les cuento, de cómo se fue organizando desde el tiempo de la prehistoria, lo colonial, la modernidad, cómo fue situando con mayor fuerza la visión sexual del trabajo, las mujeres cuidan, los hombres producen, con esta lógica más competitiva que nos dice Jaime, va creando un espacio simbólico, y ahí hablamos de lo simbólico y psicológico, de lo que es la identidad de género, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos entendiendo por lo masculino y qué vamos entendiendo por lo femenino de forma general para todos y todas nosotras? Por eso digo que todas nosotras y todos nosotros algo sabemos de género. Quizás no lo entendemos como género, pero todas hemos vivido el género. En cómo vemos que nos criaron, cómo vemos que nuestros padres se moldearon según lo femenino y lo masculino, cuáles eran los roles que tenía mi madre, mi padre, mi abuela, mi abuelo. ¿Cómo me organizo yo? ¿A mi hermano le daban más permiso que a mí para ir a una fiesta o no? ¿Cómo fue el tema de la educación sexual? ¿Cómo se permeó ahí? Todo eso está teñido de estos roles binarios de género y qué se le permite y no se le permite a hombres o mujeres en función de esta identidad de género. Y esa identidad de género evidentemente está situada en esta división de los cuerpos, esta lógica más binaria, con una construcción identitaria que tiene esta fundamentación fisiológica, ¿no es cierto? Claro, pero una construcción identitaria que repercute en mi propia representación o autorrepresentación de lo que implica ser mujer o hombre para mi cultura, para mi espacio, para mi tiempo, ¿no? No es lo mismo ser una mujer, ¿no es cierto?, universitaria, vivir o transitar o estar aquí en la región de Valparaíso, ¿no?, que es una región que se conoce como universitaria, que para una mujer de Magallanes, por ejemplo, que no tiene posibilidad de moverse a esta región. ¿Se dan cuenta? Seguramente las mujeres de Valparaíso se proyectan con esa posibilidad de seguir estudiando. Muchas mujeres del sur que no tienen esa posibilidad, entonces se proyectarán desde otros roles. Entonces esa autodefinición que hago de mi persona desde el género va a depender de este contexto. Y como los otros y las otras me dicen que son las mujeres y hombres para mi situación particular.
Y esa identidad de género, que tiene esta representación generalizada en función de la sociedad en la cual estoy citada, impacta absolutamente en mi identidad personal de género, ¿ya? Donde efectivamente vuelve a aparecer lo simbólico, ¿ya? Y cuando hablo de lo simbólico me refiero a la primer grupo primario donde uno se educa, la familia. ¿Qué nos dijeron cuando éramos pequeños? ¿Qué podían hacer las niñas y los niños? ¿Qué no deberían hacer los niños? Aparece este concepto, los niños no tienen que llorar tanto, defiéndase, ¿no? Vaya a jugar, está bien que se suba al árbol, que se divierta. Y una niña, si rompió con ese molde, si fue una niña así súper arriesgada, ¿no? Arrojada a la aventura, que escapa un poco a este margen de que sea señorita, pórtese bien, no conteste. Esos son rótulos de lo femenino y masculino que nos entregan este agente primario, que es nuestra familia, y que después puede verse reforzado o mutado en función de los otros agentes de socialización, ¿no? La escuela, la universidad, las redes sociales hoy día son una fuente importante de comunicación e información. Los comerciales de la televisión, ¿qué nos están diciendo? Cuando aparecen estos comerciales tan sexistas de mujeres mostrando mucha piel, ¿no es cierto? Y este hombre rudo, siempre dispuesto, ¿no? Eso ya algo también nos va comunicando qué es lo que se espera para lo femenino y lo masculino, ¿no? Y eso impacta absolutamente en la autorrepresentación que tengamos, en nuestra identidad personal de género, ¿ya? Ahora, esa autorrepresentación personal tiene varios componentes. Y aquí quiero compartir con ustedes esta galleta, es una galleta de jengibre, que es bastante interesante y muy dinámica para contarles que esa autopercepción tiene 4 componentes, para que vean lo complejo que es llegar a una percepción del género, ¿no? Y esos 4 componentes tienen que ver con la identidad de género, ¿ya? Con la orientación del género, con el sexo, por supuesto, y con la expresión de ese género, ¿ya? Entonces, la identidad de género es cómo me siento respecto de este cuerpo que tengo, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Qué es lo femenino y qué es lo masculino que yo tengo? Como nos decía Jaime, mira, es que a los hombres les enseñan a ser competitivos, ¿no? Les enseñan que tienen que tener éxito. Pero, Jaime, te cuento, yo también tengo ese rasgo. Me gusta la competencia, me gusta. Disculpe, ¿Sí? pero creo que me malinterpreta. Entonces, ¿Sí? A ver, no, yo no digo que los hombres sean competitivos o que nos enseñen. Yo digo que por naturaleza el hombre es más competitivo que la mujer. por Yo digo naturaleza dices tú. Ya, Sí, yo ok, le digo que por ejemplo, hombre con hombre es muy competitivo y, por ejemplo, mujer contra mujer puede que no sean tan competitivas. Pero, ya, por ejemplo, si en un caso de llegar a una meta, un caso de, no sé, llegar a cierto rango de una empresa, puede que esté una mujer y un hombre compitiendo por un solo cupo y puede que el hombre sea más competitivo. Puede que no tenga tanta capacidad como la mujer, pero sí puede ser más competitivo. súper, Eso puedo, ya, no, diría, te entendí bien, te entendí bien. Mira, concuerdo mucho contigo, salvo que creo que no es natural, ¿no? Que es cultural, absolutamente cultural. ¿Ya? Los hombres como que se les, indistintamente, ¿no? En esta identidad de género, tú adquieras esa forma, ¿no? De demostrarte y ser competitivo. Pero creo que eso se va cultivando en esta identidad de género, ¿no? No creo que este niño nazca competitivo solo por el hecho de ser varón. Creo que es esta identidad de género y este contexto, estos agentes primarios y secundarios que revisamos, que en el fondo se le va otorgando ciertas características que le hacen sentir mayormente a los varones, y ahí concuerdo plenamente contigo, para ser más competitivos que lo femenino, digamos. Pero hay muchas mujeres que son bastante competitivas, muy competitivas, y tiene que ver con que un mismo cuerpo, indistintamente masculino o femenino, puede tomar rasgos del género contrario. Hay muchos varones que son muy sensibles, y generalmente la sensibilidad está asociado al género femenino, ¿no? Son muy cariñosos, ¿no? Son muy demostrativos.
Y ahí aparece este otro componente que tiene que ver con la expresión del género, ¿no? Y es en el fondo cómo tú quieres que el otro te vea. ¿Cuál va a ser la expresión que tú tienes, ¿no? Yo creo, en este mismo ejemplo que nos pone Jaime, que muchos hombres no solo son competitivos, sino que son súper sensibles. Pero también conozco de muchos hombres que no demuestran esa sensibilidad, ¿no? Que el sistema le obliga a mostrarse como súper rudo, ¿no? A estar siempre con una respuesta clara, eficiente, muy taxativa, porque no se les permite desde esta identidad de género vivirse la emoción, ¿no? Y entonces la expresión de género es como hombres y mujeres desde lo femenino y masculino van demostrando a un otro, a este espacio social, en tantos seres sociales que somos, esa expresión de género. Está el sexo biológico, Eso es ¿no? lo que ahora- Jaime, ¿me va a decir algo? Sí, es que ahora que usted dice eso, que por ejemplo, que por así decirlo, la sociedad hace que moldea a gente, entre comillas, por así decirlo, Sí, sí. pero usted dijo una frase que me llamó la atención, que hay hombres que, por ejemplo, se pueden asociar mucho a que son más sensibles. Ajá, Entonces está demostrando que él no quiere ser moldeado por la sociedad, pero claro. también pueden haber hombres que no quieren demostrar su sensibilidad o, entre comillas, debilidad por lo que está catalogado, pero también no solamente por el hecho de que la sociedad los moldeó así, sino porque ellos quieren ser así. Yo no le digo, no les debato nada ni le contradigo nada, pero yo conozco muchas personas, incluyéndome también, Ajá, que no se dejan moldear por la sociedad, tanto sí. mujeres como hombres, porque Ajá. no solamente creen que la sociedad es así y dicen que sea así, sino porque ellos creen que es lo correcto según ellos. Eso creo que, no sé si lo podría completar a sus palabras. Sí, no, perfecto, y está súper bien. Y cuando tú me dices, mira, yo ahora conozco personas que no se dejan moldear, bueno, eso es el género, es reconocer el género. Es decir, ¿sabes qué? Esto que me están imponiendo, el que me digan, no sé, volvemos al ejemplo de la sensibilidad, esto que me digan que los hombres no pueden vivirse sus emociones y tienen que esconderle y mostrarse súper rudos, ¿no? No es lo que me convence, no es lo que me agrada, no es lo que me llena y lo rechazo y me la vivo, eso es hacer conciencia, es hacer consciente el género, ¿ya? Y qué bueno que hayan cada vez más hombres y mujeres que rompan con estos esquemas, ¿no? Después ya más adelante vamos a revisar otro ejemplo de cómo vamos rompiendo estos estereotipos, ¿ya? Nos quedamos en el sexo biológico, entonces corresponde a las características fisiológicas como, que nos definen como masculino y femenino, y la orientación sexual. Y la orientación no tiene que ver nada más que con la relación con un otro, ¿no? El cómo yo me establezco una relación afectiva con un otro desde, bueno, desde la emocionalidad, pero también desde lo erótico, de lo sexual, con personas de sexos y con un género distinto. Y ahí aparece todo lo heterosexual, lo bisexual, lo homosexual, ¿no es cierto? O transexual, ¿no? Es como me vinculo emocionalmente con una otra persona, indistintamente su género, indistintamente mi género, rompiendo, y ahí de nuevo me hace mucho sentido lo que dice Jaime, con este mandato de lo heteronormativo, ¿no? Hombre-mujer, ¿no? Pareciera que ahí está lo correcto. Hoy día vemos que las parejas rompen con ese mandato heteronormativo y hay muchas otras parejas de diversidad sexual que cada vez más hacen más consciente la vulneración de los derechos, por ejemplo, el de casarse. Hoy día las parejas de la diversidad sexual no pueden casarse, solo establecer uniones de acuerdo civil, ¿ya? Que pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces quizá el cuestionamiento viene ahí, ¿no? ¿Por qué le negamos algún derecho a las personas cuando rompen ese molde? ¿Ya? Fíjense en esta galleta, qué difícil es mantener una sola línea de estos 4 componentes. O sea, tiene que ser coherente de acuerdo a esta norma de género, la identidad, la expresión, el sexo y la orientación sexual. ¿Cuánta negación habrá ahí cuando efectivamente mi identidad de género no corresponde a estos mandatos que nos ponen cómo ser mujer y cómo no ser hombre? ¿Cuánta negación, cuánta vulneración hay en este mandato del género cuando efectivamente no nos acomoda como nos dicen que tenemos que ser? Y rompemos con eso. Claro, hay rupturas mucho más crueles, ¿no?
como la negación a la diversidad sexual de ciertos derechos. Otras que han sido más fáciles, ¿no? O como hoy día, como mujeres más contemporáneas, y ustedes aún más contemporáneos, en tanto más jóvenes, naturalizamos ciertos derechos otorgados, por ejemplo, el estudiar. Nos sorprendemos las mujeres afganas, porque están abriendo espacios de derecho. Eso, en los años 50, era por ahí, muy similar a nosotras, ¿ya? En los años 20, las mujeres no tenían derecho a voto, ni siquiera a votar, ni a estudiar, ni a elegir una carrera, ni a determinar el número de hijos, ¿no? Ustedes conversen con mujeres y hombres de otras décadas, ¿no? A mí me encanta conversar, por ejemplo, con mi abuela, y me cuenta ella, esto es un ejemplo, voy a cometer una infidencia, por ejemplo, cuando ella quiso no tener más hijos, el médico de cabecera le decía, mira, estás muy joven, anda a tener más hijos. Es como el mandato que había en ese minuto, las mujeres a reproducir, los hombres a producir. Hoy día nos parece que es un derecho otorgado, si no quiero tener hijos, bueno, no tengo. Pero eso es algo que ha ido rompiendo estas estructuras de lógicas binarias y los mandatos y las normas que se entregan para hombres y mujeres en función de este género, ¿ya? Entonces, a modo de resumen de esta primera parte, diremos, para esta mochila del conocimiento que queremos dejarle hoy día, que el sexo tiene que ver con el conjunto de diferencias biológicas que lo definen como mujer y hombre, ¿no? Ya lo revisamos, y tiene que ver con la genitalidad, que es natural, porque nacemos con eso, que radican estas diferencias biológicas genitales y que no cambia a menos que, claro, esté de por medio alguna operación, ¿no? Pero si no, no cambia. Eso es natural. Que es muy distinto al género, en tanto el género es el conjunto de ideas, creencias, normas, atributos que se otorgan a lo femenino y lo masculino, que las mujeres lo ponen desde lo reproductivo, en tanto pareciera que estamos dadas para el cuidado, ¿no?, de otros y otras, niños, ancianos, enfermos. Hoy día la pandemia trajo mucho retroceso a las tareas de cuidado para las mujeres, y lo masculino a lo productivo, con la carga que tiene el producir, ¿no? Con la carga que tiene para los hombres hacerse cargo de eso. Entonces, esa construcción de género es absolutamente cultural, y vemos cómo es posible irla cambiando. Y Jaime nos decía, mira, hoy día hay hombres que no permiten eso, y dicen, mira, yo no voy a vivirme así de masculinidad, me la voy a vivir de esta otra forma. Eso es romper con el género, es tomar una acción crítica de esta forma de entender lo masculino y femenino y hacer un cambio, ¿no? Y esos cambios se hacen en la relación con un otro, con una otra y con la diversidad de personas. Puede cambiar, el género puede cambiar, y así lo han demostrado las generaciones y generaciones de mujeres y hombres, hasta llegar hoy día a un montón de derechos que antes no teníamos, y otros que todavía están por conquistar. Entonces, también quiero que dejen en la mochila de los nuevos conocimientos algunos prejuicios del género que generan una cierta crítica desmedida, ¿no? El género no tiene que ver con las mujeres o solo con las mujeres, ¿ya? No tiene que ver solo con feminismo, y no tiene nada, pero nada que ver con la lucha contra los hombres. Si bien el género es un concepto que fue acuñado y defendido de los movimientos feministas que iniciaron en las décadas de los 70, ¿ya? No tiene que ver con nosotras solamente. Tiene que ver, ya lo hemos revisado, con la reivindicación de los derechos y el ejercicio y la igualdad de ellos para todos y todas en diversidad. El género es diversidad, es mirar a las personas en sus necesidades y en sus distinciones en tanto personas, ¿ya? No como solo como hombres y mujeres, sino como personas y los derechos humanos que cada una de nosotras tenemos, ¿ya? Eso es el género. Y a partir de esa mirada del género, también es importante reconocer los roles y estereotipos que están determinados para ello. Y ahora, Jaime, sí vamos a entrar a lo que tú nos decías, ¿no? No hay nada natural en cómo expresamos lo femenino y lo masculino. No hay nada natural en eso. Lo natural sería que hombres y mujeres creciéramos en nuestra autodeterminación. Eso sería natural. Que los niños y las niñas pudieran jugar con cuantos juguetes quisieran jugar. Y no que hubieran pasillos de juguete para niñas y niños. ¿Han ido alguna vez a una tienda cuando se acerca el día de la niñez?
cómo se determina el género desde los juguetes. No hay nada natural allí, ¿no? Muy por el contrario, la vivencia de la infancia debería ser plena, abierta, convocante, no disgregadora, ¿no? Y pasillos rosados y de colores tiernos o colores pasteles para niñas y colores más fuertes para hombres. Eso es un sexismo brutal, ¿ya? Esas diferencias que nosotros hacemos solo se producen en la cultura, en la construcción de las relaciones con los unos y otras, y van cambiando de cultura a cultura, ¿ya? Claudia, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto, Jaime. Ahora que está Consulta. tocando ese tema, con respecto a lo que se hablaba antiguamente en la sociedad, de la estructuralidad del hombre y de la mujer, ahora usted, por casualidad, no, tampoco quiero bombardearle con críticas ni nada, ni a nadie, No, pero no, usted, no. pero usted qué opina de que, por ejemplo, al menos yo he visto mucho en redes sociales, de que se fuerce tanto a hombres como a mujeres a usar de cosas, entre comillas, de hombres y de mujer? Porque, por ejemplo, yo le puedo dar mi caso, de que dicen que hay que le dan color porque los hombres usan azul, las mujeres rosado, y los hombres deberían usar rosado y las mujeres azul. ¿Ya? Pero yo le digo que, por ejemplo, a mi punto de vista, el rosado nunca me ha gustado como color, no lo digo porque puede ser color de mujer, pero nunca me ha gustado usarlo y mucha gente me ha criticado por eso. También, por ejemplo, le puedo decir que el naranjo tampoco me gusta y nadie me dice nada, pero solamente si digo que un color, entre comillas, femenino, digo que no me gusta, me critican. ¿Usted cree que en hoy la sociedad también trata de forzar ese tema? Yo creo que quizás lo que está un poquito más, no sé si forzado, pero lo que está más en boga hoy día es discutirlo, hacerlo más consciente. Ahora, si tú me dices, Jaime, mira, a mí no me gusta ese color, definitivamente no me gusta ese color, bueno, yo te digo, Jaime, súper bien, porque es la autodeterminación que tú haces. Pero te voy a contar otra experiencia, otro punto de vista. Cuando yo tuve a mis hijas, yo tengo 2 niñas, yo quise buscar otros colores en las tiendas de ropa. Y las ropas de niñas son solo rosadas, moradas, lilas. No encuentro más colores para ellas. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hay una determinación de color? Claro, en la adultez no genera ningún impacto, pero en la niñez sí, sí genera impacto, porque en el fondo hay una obligación normativa de regir ciertos colores, ¿ya? Ahora los colores, pues tú me dirás, mira, la verdad es que el color no va a generar mayor que quizás cierta sincronía de formas de vestir para niño y niña, no va a generar ningún impacto más. Claro, porque es un primer espacio simbólico, el color. Pero luego avanzamos hacia los juguetes, luego avanzamos hacia los espacios de aventura, entonces los niños de deportes más arriesgados, niñas con deportes más delicados, luego los espacios de uso público. Piénsate tú, no sé cuál fue tu vivencia en el colegio, pero yo he ido a hacer charlas en algunos colegios y siempre miro el espacio del patio del colegio, cómo lo usan las niñas y las niñas. Entonces los niños generalmente están en el centro del patio usando el espacio, jugando a la pelota, jugando a la pinta, jugando a otros juegos, y las niñas, fíjate, generalmente están sentadas alrededor de ese espacio de juego. Entonces puede ser algo muy, muy simple, el uso del color, pero eso va en una escalada de determinaciones que finalmente pone esta jerarquía de posiciones de los hombres por sobre las mujeres. Y eso es lo que queremos igualar. Ahora, si una mujer y un hombre adulto decide no vestir de ciertos colores, es súper legítimo. A mí me carga el amarillo y nunca lo uso. Y es súper legítimo, ¿ya? Así que si tú decidiste no vestir esos colores porque realmente te cargan, bien, bien por ti. Pero no es con lo neurálgico de esto, no tiene que ver con los roles y estereotipos en gran medida, sino que es la primera señal que nos va diferenciando de ciertos espacios de tránsito. ¿Ya? Eso, Jaime. Y no, siéntete en la libertad de interrumpirme, porque esa es la idea de la presentación. ¿Ya? Ya, Tenía muchas gracias. Y perdón, que también quería aportarle la última idea, Sí, que sí, ahora que sí. usted dijo, también le puedo dar, perdón por ser tan autorreferente, pero en el colegio también trataba de, como usted decía, yo era de esos típicos niños que me ocupaba toda la cancha y jugaba a la pelota, Ya. pero nunca le hice el quite a una mujer como para integrarla a jugar a algo. Por No, ejemplo, bien. yo después que repetí en el colegio y me cambié, Ya. casi todos mis compañeros jugaban a la pelota, entonces jugábamos entre todos. Y cuando Buenísimo. chico también, al menos si no jugaba a la pelota y jugaba, no sé, a la escondida o a la pinta,
siempre jugamos entre todos, entonces traté de nunca, bueno, no solamente por el hecho de que sea mujer, sino por el hecho de que nunca me costó rechazar a nadie, Súper. que entre todos integráramos, no sé si sea tan válido. No, súper válido, súper válido. Y te agradezco tu experiencia de una masculinidad distinta, muy valiosa para este proceso de cambio que estamos convocando. Vamos a avanzar, tenía preparado un video aquí, pero estoy resguardando mucho el tiempo, así que me voy a saltar este primer video para irnos a los otros, ¿ya? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estereotipo de género? En función de esta identidad que hemos hablado, de este contexto más patriarcal, de la jerarquía de posiciones, ¿de qué hablamos de estereotipo de género? Un estereotipo es aquello que se repite, una idea que se transmite, generalmente de generación en generación, con muy pocas variaciones. Piensen que estamos en el siglo XXI. ¿Y cuánto cuesta legitimar las necesidades de las personas en su diversidad? Cuesta, los cambios culturales son muy, muy lentos, ¿ya? Entonces es por esto, porque hay ciertos estereotipos, ciertos mandatos, ciertas normas que están simbólicamente puestas, pero que cuesta que vayamos legitimando el ejercicio de estos derechos del cual les hablo. Es una representación compartida, un estereotipo nos sirve porque nos sirve para ordenar y entender lo social, ¿no? Piensa en cuántas personas somos en Chile, entonces tenemos que ordenarnos de alguna forma en lo simbólico, ¿ya? Entonces es una representación compartida, que es súper buena, nos permite compartir y ordenarnos, entendernos en cierta idea, pero por lo general no considera las características individuales de las personas, los gustos que tengan, la diversidad. Si un hombre de sexo masculino, con genitalidad masculina, se identifica con identidad femenina, ¿ya? Y tiene una expresión femenina, generalmente no va a ser muy bien recibido. Hay cierta sanción, de hecho, se habla mucho de el lenguaje muy doméstico de la salida del closet, ¿no? Porque tiene que ver con esto, con los miedos de no calzar en los estereotipos de género. No es fácil, mismo para una mujer con identidad y expresión masculina. Sepan ustedes que a propósito de esto hay estos llamados crímenes de odio. O sea, hay personas que se les pone fin a sus vidas solo porque no calzan en este estereotipo. Es muy cruento lo que ocurre a propósito de estos mandatos de género, ¿ya? Y por eso decimos que estos estereotipos se vinculan a acciones discriminatorias, ¿no? Porque quien no calza con este molde de cómo ser hombre y ser mujer, se les va dejando atrás, ¿no? Se les va excluyendo, ¿no? Ya poníamos el ejemplo de estos matrimonios de personas de la diversidad sexual. Se les va dejando sin el ejercicio de derecho en igualdad de condiciones con respecto a las personas que sí calzamos en estos mandatos. Y estos estereotipos de género, entonces, vamos a decir que son ideas construidas y reproducidas culturalmente, porque se reproduce generación a generación respecto de cómo entendemos a hombres y mujeres, en torno a las diferencias de género. Y aquí aparece el ejemplo que nos ponía Jaime, ¿no? Este hombre que aparece socialmente más dinámico, más dominante, más deportista, ¿no? Líder competitivo, un hombre seguro de sí mismo, ¿no? Hable fuerte, señor González, ¿no? Sea hombre, ¿ya? Eso es un mandato que se le pone a este niño que está en proceso de formación de autonomía. Y para las mujeres, toda esta serie de características que la asocian a la ternura, la dulzura, la fragilidad, a que sea una niña recatada. Siéntese bien, sea señorita, al sentimiento, ¿no? Pero también algunas características que son bastante negativas. A la debilidad, ¿no? A la pasividad, a la fragilidad, a la inestabilidad, ¿no? Aparece esta sanción. Esta mujer es histérica. Y en realidad lo que está haciendo esa mujer es vivir la emocionalidad, que todos y todos deberíamos vivirla en igualdad de condiciones, porque un hombre no pudiera llorar o descomponerse si se siente mal o agobiado por esta labor de producción sostenida que le mandata el género, es igualmente válido. Sin embargo, estos mandatos, estos estereotipos que nos forman como hombres y mujeres nos van determinando y negando esa posibilidad de vivencia plena, ¿ya?
Vamos a mirar algunos mandatos de género. Por ejemplo, siempre pensamos que las mujeres deberían tener un cabello más largo, sedoso, limpio, alorosito, ¿no es cierto? Todas esas condiciones que debemos cumplir, y que un hombre debe tener más bien un cabello corto. Fíjense estas dos fotos, cabellos preciosos, a misma altura, parecido corte, sin embargo diremos que la mujer tiene cabello corto y que el hombre tiene cabello largo. ¿No? Curioso, ¿no? Porque es el mismo largo de pelo. Yo creo que la única característica común que tiene es que está lindísimo su pelo, ¿no? Nada más. Sin embargo, miramos con en estos mandatos de género a estas personas. Esta otra, ¿no? Esto es una publicidad de revista y que hace referencia a un micromachismo, donde ponemos a las mujeres con la capacidad mayormente desarrollada del cuidado y negamos la posibilidad de cuidar o nos burlamos de cómo cuidan los hombres. Es muy violento. Yo conozco un montón de padres que desarrollan súper bien la labor de cuidado y lo hacen perfectamente y son perfectamente capaces. Esto tiene una clara sanción. Ustedes saben que cuando un matrimonio se rompe, ¿no? Ya no siguen juntos y se van a juicio de visitas de cuidado personal de esos niños, generalmente es la mujer que tiene el cuidado. Ahora, discutible es si todas las mujeres puedan cuidar bien, pero generalmente se le otorga a la mujer porque está el mandato, el estereotipo de que la mujer cuida mejor que el hombre y se le niega esa posibilidad del hombre de cuidar, ¿no? Ahora mismo yo estoy exponiendo y no tengo idea en qué está mi hija porque está mi marido cuidando. Y tengo que confiar en él y validar ese espacio de cuidado, y el hombre, por el contrario, gozar ese espacio. Qué rico es la emoción del vínculo con los más pequeños. Y qué bueno es para los niños y las niñas tener esta figura paterna masculino y figura femenina cuando están los dos, ¿no? Porque hay otros tipos de familias. Pero qué rico tener, aun cuando sea en familias que no estén juntas, ¿no? Padre y madre, esa figura paterna que nos muestra otros modelos a seguir. ¿Ya? Eso lo único que genera es riqueza de crianzas y mayor potencialidad de crecimiento a esos niños y a esas niñas. Otro ejemplo, ¿ya? También un micromachismo donde se niega o se burla o se reconoce que los hombres no tienen la posibilidad de emocionarse a concho y buscan otros mecanismos de salir, ¿no? Entonces le dice, me parece bien que hagas pesas, porque además tiene que ver con el cultivo del cuerpo, ¿no? Este cuerpo que tiene que aparecer musculoso, perfecto, vigoroso, viril. ¿No has probado llorar para aliviar esas tensiones? Claro. ¿Por qué no puede llorar un hombre? ¿Por qué no puede vivirse esa emocionalidad que tanto hemos hablado? Y por último, que es de Casa Idea, en donde Casa Idea celebra su buena idea, ¿no? Y nos dice, llegaron los dinosaurios para niñas. Parece que a la niña también le interesan los dinosaurios, por supuesto, que entretenidos son. Un periodo histórico que además solo podemos vincularlo a través de museos, a través de libros o a través de lo interactivo, pero adornar una pieza con dinosaurios debe ser súper entretenido para las niñas también. Y entonces Casa Ideas nos pronuncia que tiene cobertores rosados con dinosaurios rosadas, ¿ya? Como si fuera la gran panacea. Bueno, todo esto que acabamos de revisar, chiquillos y chiquillas, son estereotipos de género. El cabello, los colores, las habilidades que tenemos hombres y mujeres, y vamos negando esa posibilidad. ¿Por qué un cobertor no puede ser de otros colores? ¿Por qué tiene que ser rosado? Para niñas, además le ponen dinosaurias, ¿no? Como si fuera excluyente. Quizá el mismo dinosaurio azul, verde, café que le ponen los niños, hubiera sido perfectamente para las niñas también. Por otro lado están los roles, ¿ya? Los roles, ¿qué son los roles? Los roles son la asignación de tareas que otorgamos a los niños, a las niñas, a los hombres, a las mujeres adultas, a los ancianos y a las ancianas desde esta fundamentación biológica, ¿no? Las tareas que imaginamos para los niños y las niñas y los adultos y las adultas, en tanto luego generamos todo nuestro desarrollo profesional y vocacional, ¿ya? Entonces, quisiera aquí también escucharles, a ver qué opinan ustedes respecto a estas frases. Vamos a jugar aquí un poquito a completa la oración. Ya vamos a ver qué opinan ustedes y aquí voy a comprobar.
¿Cuál es el cambio que está generando esta nueva generación? Dice, ellos ayudan en casa cuando, si alguien quisiera contestarme esto, ¿cuándo ellos ayudarán en casa? Cuando quieren algo. ¿Cuando quiere algo? Súper. ¿Qué contestó ahí? No alcancé. Aileen. Ilene, ya, sí, ya te leí. Aileen. Ajá. Aileen. Ellos ayudan en casa cuando quieren algo. Ya, por ejemplo, así como que quiere permiso para ir con los amigos y te ayudan, ¿o no? ¿Algo así? Cuando ayudan, ayudan bien poco. Ya, ok. Yo, perdón, yo discrepo un poco con esa frase como de ayudar. Ya, No, súper. no me parece. En mi caso personal, con mi pareja nos compartimos las tareas súper equitativamente. No encuentro que el hombre deba ayudar. Creo que el hombre tiene que tener la misma cantidad y hacer las mismas cosas que puede hacer una mujer. No debe ser una ayuda. Él debe estar al mismo nivel que uno nomás. Súper. Gracias, Cristal. Sí, la verdad es que ahí está súper intencionada y queríamos sacar un poco eso. El concepto de ayuda es algo que tenemos que ir sacando del discurso, efectivamente, porque las tareas de casa debiesen ser compartidas, ¿no? Debería haber una corresponsabilidad, porque el trabajo de casa, por Dios, que harto, ¿no? Todas nosotras o todos nosotros hemos visto o hemos desarrollado labores domésticas. Y es un trabajo 24/7, un trabajo 24/7, además que no tiene remuneración, que está invisibilizado, pero además que subsidia todo el sistema de producción. Piensen ustedes si hicieran una semana huelgas de brazos caídos las dueñas de casa. ¿Cómo caería el sistema? Entonces, ¿los demás ayudan? ¿Debería ser esto así? ¿O debería ser ellos comparten tareas en casa cuando? Ellos y ellas se organizan en tareas cuando. ¿Ya? Entonces, está provocadora esta frase justamente para hacer esta reflexión que nos ayuda a Cristal, que nos dice Cristal, pero también un poco reconocer lo que nos decía la otra estudiante, Eileen, que, claro, todavía hay espacios familiares donde aún se entiende que es ayuda, ¿no? Y eso... Sí, es que igual, sobre todo con las personas que son más mayores, adultas, sí. porque es súper complicado sacarle como lo que tienen culturalmente formado como, como una imposición al final, y como que quieren a uno imponer, y ahí es cosa de uno tener que poner límites. Así al final Yo creo que las labores de la casa no son ni de género ni de sexo. Ajá. Es solamente ser un adulto responsable y tomar como las riendas de tu vida, poder cocinar, hacer las cosas. O sea, eso no va más allá del género o el sexo. Es solamente ser un adulto responsable y maduro de poder tomar las responsabilidades que corresponden. Excelente. Gracias por sus reflexiones. Comparto con cada uno de ustedes lo que han dicho. ¿Ya? Y Génesis, efectivamente. Yo creo que aprender a desarrollarse como un adulto autovalente es valioso para todo el mundo. Saberse hacer un huevo frito es valioso para todo el mundo y todos deberían saber lavar su ropa, armarse un almuerzo, ¿no? Mantener una casa ordenada, limpia. Hoy día que es pandemia, por Dios que hemos aprendido del tema sanitario. Entonces, que todos y todas sepan cómo desarrollarse como adulto autovalente y desarrollar esta autonomía progresiva desde la niñez, con tareas compartidas e igualitarias, es vital, ¿no? Para tener adultos responsables de la adultez. Pero también comparto con Eileen que es complejo, ¿no? Porque hablamos de que el género responde a un contexto. Y estos adultos mayores o adultos de la mediana edad fueron criados en otros contextos. Entonces ellos entienden que estos mandatos todavía están súper rígidos, les cuesta entender estas nuevas formas de desarrollarse como mujer y hombre. Pero nosotras, bueno, ustedes más que yo, estamos convocadas a hacer esos cambios progresivos para generar igualdad de condiciones al interior de la organización de este espacio doméstico, ¿no? Las tareas reproductivas en igualdad es la premisa de esta jornada, ¿ya? Para que se lo lleven también
a sus propios espacios de organización familiar. Otra frase. Las mujeres siempre queremos ser. Ayúdenme a completar estas frases. Chiquillos, chiquillas. ¿Te devolviste una lámina, Claudia? Sí, ahí sí. Sí, ahí. Me devolví, sí. Las mujeres siempre queremos ser. ¿Qué queremos ser nosotras? Libres. Libre, ya, bien. Me gustó esa. Me gustó. Libertad, claro. Sí, porque igual cansan los hijos, o sea, es una cosa que uno a veces, como dice usted, cuesta tomar la iniciativa porque dicen como que la mujer tiene que ver a los hijos. Bueno, en mi caso no es así. Ya. Yo salgo y mi esposo se queda, nos turnamos, Súper. no tenemos ningún problema. Sí. Aquí no existe el de que lo tienes que hacer tú o lo tengo que hacer yo. Incluso él se dedica a la cocina y no sé, pues, y yo me dedico a los baños, cosas así, porque son cosas de gusto. O sea, a mí me gusta, prefiero limpiar el baño que hacer la cocina. Y Ya. él hace la cocina, no tiene ningún problema. Y a mí me da risa porque yo la estaba escuchando todo este rato que acabo de llegar a la casa y ahora Ya. como que me centré. Que yo, me pasa eso con mi suegro. O sea, mi suegro ve que mi esposo cocina y dice, ¿cómo estás cocinando? Claro, claro. Está Pero viviendo en esa cambio, sanción. se queda con los niños y mi suegro le dice, ¡ay, que eres buen papá! Porque te quedas con los niños. Yo me he ido hasta de vacaciones. O sea, una semana de vacaciones y mi esposo acá en la casa porque es la casa de los dos. O sea, no es de uno o del otro. Claro, claro que sí. Pero cuesta con las personas mayores sobre todo. Sí, sí, cuesta, Y cuesta. por esa misma razón nosotros, yo creo que la generación nuestra está criando niños distintos. O sea, yo a mi hijo le enseño a cocinar desde que pudo cocinar. Mm, Y a mi hija le enseño a cambiar una ampolleta porque no tiene por qué ser de uno o del otro, como decía usted. sí. No, súper bien, Carolina. Te agradezco también tu intervención y lo quiero unir. Porque tú partiste diciendo la tarea del cuidado es dura y requiere, como es una tarea 24/7, que ideal compartirlo con el otro adulto responsable que haya, si cuando hay, y si no, bueno, este concepto de autonomía progresiva en los niños y en la adolescencia, o sea, cada vez más que tomen las responsabilidades que corresponden, que no sea la mujer la única responsable de aquello. Pero también lo quiero unir con la compañera y no sé quién dijo que gritó libertad o libre, ¿no? Porque también tiene que ver un poco con eso, con la libertad del uso de los tiempos. Claro, no vamos a estar las 24 horas del día a disposición de otro, porque cuando somos padre o madre también tenemos responsabilidades con la niñez, ¿no? Con el cuidado. Pero, claro, tiempo para el ocio, qué importante el ocio, tiempo para el estudio, ustedes que están estudiando, tiempo para el trabajo, que el trabajo no compita con el cuidado, que hayan espacios diferenciados donde yo pueda gozarme cada uno de esos roles, en tanto mujeres y hombres. ¿Ya? También puede ser, las mujeres siempre queremos ser independientes. Independientes, absolutamente. Yo creo que cada vez más se ven las generaciones nuevas que van distanciándose o dilatando la maternidad en función de lograr esa independencia, ¿no? Esa independencia sobre todo económica, ¿no? Así que vemos súper bien cómo las generaciones van cambiando. Ya, traía 2 ejercicios más, pero estoy mirando que nos quedan 20 minutos, así que voy a avanzar un poquito para poder cumplir con la compromiso que hice. Entonces, en función de lo que vimos, los roles y estereotipos, diremos que el género es preformativo. ¿Por qué es preformativo? Porque es tan repetitivo, lo repite las agencias primarias con la familia, lo repite la gente secundaria de sociabilización, la familia, la escuela, las redes sociales, los medios de comunicación, la iglesia, todo nos va diciendo una forma que termina hombres y mujeres, que finalmente vamos ordenándonos en función de eso, y por Dios que cuesta romper con esas estructuras, ¿sí? Entonces, para mirar esa preformatividad del género, sí les quiero mostrar este otro video que les traje para entender un poco qué es la preformatividad del género. Es un video cortito, así que no nos vamos a demorar mucho. Lo voy a poner. Entonces, vamos a mirar entonces aquí la preformatividad del género, ¿cómo se da?
Ya, los niños al rincón de la construcción y las niñas al arte. Chicos, a contar los cubos. Chicas, ustedes los guardan. Ya, Panchito va a ser el rey, las niñas vengan de florcita. Cuidado con pegarte, mi amor. Hijo, hágalo usted mejor. Usted siéntese como señorita. A ver, escuchemos a Marco fuerte, con voz de hombre. Javiera, termina luego tus tareas para que veas a tu hermano, por favor. Chicos, armar la escenografía. Niñas, ayuden a sus compañeros, ¿ya? Marcelo, quiero mejores notas. ¿O piensas ser dueño de casa? Pero qué marido va a aguantar que esté 7 días en una mina, por Dios. ¿Estudiar para matrón? Ninguna mujer se va a atender contigo. ¿Estudiar mecánica? Ay, mi amorcito, ¿te volviste loca? Ahí vemos un poco en este ejercicio, este fue una campaña que hizo Cernamej hace un tiempo atrás que se llamaba Eduquemos en Igualdad, ¿ya? Porque vamos reconociendo cómo efectivamente las distintas instituciones y sobre todo el colegio hacen este juego de performatividad del género inconscientemente, ¿no? Pero vamos promoviendo ciertas habilidades que van determinando incluso la orientación vocacional. Se fijan ahí en el video como la chica tenía inquietud de trabajar en una mina y termina siendo educadora de párvulo. Y al chico se le exige mejores notas porque, bueno, si no va a terminar como dueña de casa, ¿no? Así como dignificando esta labor del cuidado y trabajo de doméstico, que un hombre, ya dijimos, es perfectamente capaz y es muy positivo que sea también un adulto autónomo, ¿ya? Avance. Y este género del cual hablamos, quería comentarles también que no es algo de Cernamej, no es solo de temas de movimiento feminista, también está ampliamente estudiado, y alguna de estas autoras es Simone de Beauvoir, de la primera la feminista. Ella fue muy interesante todo su estudio, en donde ella, su principal premisa era que la mujer no nace, sino que la mujer deviene, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que no solo por el hecho de ser mujer, con genitalidad de mujer, vamos a transformarlo en mujeres, sino que son estas estructuras sociales y en las relaciones en donde se nos va determinando cómo ser, ¿no? Y lo complementamos con los estudios de Margarita Mead, que dice que estas diferencias biológicas entre los sexos no determinan el funcionamiento social que debe tener hombre y mujer. Muy por el contrario, y un poco en la línea de la reflexión que hacen ustedes en consideración a Margarita Mead, es que cada persona puede ser plenamente desarrollarse plenamente en función de su autonomía y no de su sexo, ¿ya? Esa es un poco la reflexión que nos hace esta autora y que me parecía importante también compartírsela. ¿Qué ocurre cuando no pasa esto que nos dice Margarita Mead? Cuando efectivamente los cuerpos están determinados por la genitalidad, aparece este concepto que se llama violencia de género, ¿ya? Que es muy cruenta, que es muy determinante, que es muy disgregadora, en tanto la violencia de género configura otros fenómenos, ¿no? Como el castigo a las nuevas masculinidades, otra forma de ser masculino, cómo se les sanciona a esos hombres que salen de la heteronorma. Los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Le pedimos a las chiquillas que se cuiden, que no se embaracen, pero tampoco le enseñamos cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. Muy por el contrario, a las varones se les permite una relación con su sexualidad más avesada, pero tampoco le enseñamos cómo cuidarse. Y ya cuando estamos en la adultez, pareciera que la responsabilidad del cuidado, y revisemos los métodos anticonceptivos, generalmente son para las mujeres y no para los hombres. Entonces, ¿cómo estamos mirando los derechos sexuales y reproductivos en función del género? También aparece esta violencia. Racismo y discriminación cuando se usan a temas de etnia y de clase. Concepto de corresponsabilidad que estamos revisando aquí. ¿Cómo se distribuyen las tareas del hogar? ¿Hacia dónde se la dé esa tarea? Y participación laboral, que ya vamos a revisar unos gráficos adicionales, pero antes de seguir quiero mostrarles otro videito, que este es el último, donde vamos a mirar qué es la violencia de género. ¿Qué es violencia? No lo compro. La violencia de... Es un chiquitito. Violencia de género. Acabó. ¿Qué es violencia de género? La violencia de género se define como cualquier tipo de violencia ejercida contra una persona por razón de su identidad o condición de género. Expresa las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Genera intimidación, exclusión, ofensa, presión,
humillación, miedo o inseguridad. Se trata de actos que atentan contra los derechos humanos, perpetúan los estereotipos de género o vulneran la dignidad e integridad de quienes la padecen. Cualquier persona puede sufrir actos de violencia de género, pero se reconoce que las mujeres son las principales víctimas. Estos son algunos ejemplos de violencia de género. Chistes sexuales u obscenos, comentarios o bromas acerca de la vida privada o las supuestas actividades sexuales de una persona. Invitaciones, llamadas telefónicas o mensajes electrónicos indeseables y persistentes. En la universidad o fuera de esta, seguir a una persona de la universidad al hogar, acecho. Gestos ofensivos con las manos o el cuerpo. Contactos físicos indeseados. Insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales. Exhibición no deseada de pornografía. Pedir favores sexuales a cambio de subir una calificación, aprobar una materia o una promesa de cualquier tipo de trato preferencial. Amenazar a una persona de reprobarla, bajar de puesto o cuestiones similares si no se mantiene un contacto sexual, entre otros. En cualquiera de estos casos, debes saber que la UNAM te respalda. Ya, súper. ¿Se fijan? Entonces, cómo la violencia de género puede estar dispuesta en los distintos espacios, no en el espacio público nomás, donde podemos reconocer, por ejemplo, el acoso sexual callejero, temas de violencia física, que es terrible, ¿no? Violencia intrafamiliar, distintos tipos, ¿no? Sino que también puede estar en los espacios universitarios, y ahí es importante también que ustedes reconozcan los mecanismos de acusación, si es que ustedes pudieran reconocer un tipo de violencia de género también en ese espacio. Vamos a revisar algunos tipos de violencia fuera de ese espacio universitario, ¿no? Por ejemplo, la participación laboral, ¿no? Vemos que en los últimos 10 años cómo ha bajado o cómo se sostiene esta brecha de participación de 22 puntos de lo masculino por sobre lo femenino. Y si se fijan, en el año 2020 hubo un fuerte retroceso de las mujeres en esos espacios de participación. Y eso se debió a la pandemia y este estereotipo de que las mujeres cuidan siempre mejor que los hombres. Las primeras que salimos del mercado laboral fuimos las mujeres, porque dejaron de funcionar el sistema de cuidado, los colegios, ¿ya? Entonces las mujeres nos vimos obligadas y retrojimos esa participación. No solo porque se cerraron empresas o porque hubo un impacto en lo económico, sino principalmente por este mandato que hoy día está tratando de recuperar, ¿ya? En términos de participación, según el sector económico, también vemos brechas. Y hay claramente espacios masculinizados y feminizados de participación, ¿no? Ya los vimos en el video de performatividad del género, como a los niños y las niñas se les envían ciertos mandatos para luego proyectar su orientación vocacional. Entonces, la construcción, la minería, todo lo que tiene que ver con, el inicio de este gráfico son espacios masculinizados, ¿no? Y nos superan el 20% la participación de las mujeres, ¿ya? Lo terrible aquello es que estos sectores económicos son los que ganan, los que tienen mejor remuneración, ¿no? Y aquellas mujeres que logran insertarse en estos espacios es con una tremenda brutalidad. No existen espacios, por ejemplo, de amamantamiento, si es que una mujer necesitara sacar leche cuando está en proceso de amamantamiento. En muchos de ellos no hay espacio para baños de mujeres, las vestiduras de los mamelucos que usan de repente solo tienen la apertura adelante para orinar y no reconocen las necesidades de las mujeres. Entonces, todo eso trae un espacio simbólico de mucha vulneración. En la medianidad de los gráficos, ahí podemos reconocer algunos espacios que tienen más o menos paridad, ¿no? Comercio, actividad administrativa, actividad de servicio, hotel y restaurante, ¿no? Ahí se puede reconocer. Y al final de estos gráficos, los espacios feminizados, educación, salud y servicio doméstico. Y si lo revisamos y le ponemos un poquito de reflexión a esto, vemos que son carreras o sectores económicos feminizados porque están asociados al cuidado. Entonces vuelve a reproducirse la lógica de la visión sexual del trabajo, ¿no? El cuidado, a estar a cargo de otros, ¿no? Hoy día también la pandemia trajo muy fuertemente esto, cómo toda la salud se vio impactada, y generalmente la salud es un espacio feminizado, ¿ya? Y además son, por ejemplo, los servicios domésticos y educación no son necesariamente la actividad económica mejor remuneradas, ¿no? Lo cual vuelve a reproducir sistemas de pobreza en temas de obtención económica. Además, podemos reconocer que
algunas carreras sigue existiendo brecha salarial, ¿ya? Que fíjense, para los veterinarios y veterinarias es de casi un 42%, ¿ya? Una hora de trabajo mujer veterinaria vale la mitad de una hora de trabajo de un hombre, ¿ya? Incluso si están trabajando por cuenta propia, ¿no? Incluso si efectivamente pone su consulta y recibe, las mujeres terminan por un tema solo cultural, porque sienten que son menos competitivas, porque sienten que efectivamente el varón pudiera rankear mejor, a bajar los precios y cobran menos. Así opera la estructura de género social, ¿no? Y esa brecha se reconoce incluso en los profesores de enseñanza media, donde se le paga más a los hombres que a las mujeres, solo por el hecho de la diferencia de sexo. Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de esta lógica patriarcal, que hay que invertirla, que hay que cambiarla. La violencia, 1 de cada 3 mujeres sufre o vive violencia, brutalísimo, y hoy día la pandemia trajo un incremento, un 150 de aumento de llamadas al fono de denuncia, que se los dejo ahí de todas formas, y el tema de la corresponsabilidad que ya hablamos. Las mujeres trabajan un triple más de los hombres en labores domésticas. Si bien hoy día reconocemos que los hombres participan en mayor medida en las labores, las mujeres siguen teniendo la mayor tasa o el mayor uso de los tiempos en eso. Y cuando una mujer no tiene, usa mucho de su tiempo el cuidado y las tareas domésticas, deja de hacer otras cosas, como capacitarse, como estudiar, ¿no? O como los tiempos de ocio. Empiezan a competir los tiempos. Y eso también deja en desmedro a lo femenino por sobre lo masculino. Para los hombres tampoco es menos ingrato. Acá no tenemos gráfico, pero tenemos algunos datos interesantes. Los hombres tienen mayor consumo problemático de alcohol y drogas, ¿no? Tienen paternidades y crianzas distanciadas o insatisfactorias. Hay un estudio respecto a los hombres en la minería que da cuenta de esto, la insatisfacción que ellos sienten porque sus turnos son tan agotadores y no hay un reconocimiento de cuál es la importancia del hombre en la crianza, que efectivamente se pierden cumpleaños, año nuevo, Navidad, actos de colegio. Está muy distanciado y eso genera una insatisfacción a lo masculino porque no se les reconoce ese rol también, ¿no? Presentan mayores niveles de suicidio. No se les permite expresar libremente sus emociones porque se les asocia como de poco hombre, ¿no? Como lo femenino, ¿no? Que aparece allí. Tienen proporcionalmente más accidentes automovilísticos, ¿no? Que tiene que ver con esta acción de más competencia, más avesado, más valiente. Entonces tienen conductas de manejo mucho más arriesgadas que las mujeres. Son estigmatizados constantemente por orientación sexual, para hombres diversidad sexual, problemas de salud irreparable a propósito del consumo problemático de alcohol y esta posibilidad de no vivirse la emocionalidad, ¿no? Y hay un modelo difícil de cumplir. ¿Quién puede cumplir con este estándar de un hombre súper poderoso, súper exitoso, súper productivo? Difícil cumplir, calzar con ese molde. El enorme peso que tienen los hombres a propósito de esta cultura patriarcal es muy ingrata igualmente. Por tanto, volvemos a esta premisa. Hablar de género no es hablar de mujeres, es hablar de la dignificación de los derechos para todas las personas en su diversidad. Por tanto, es importante este compromiso ético que ustedes tengan como estudiantes, pero sobre todo como jóvenes, que puedan entender lo que es el género, ¿no? Y cómo irse separando de esa construcción social que nos determina. Entonces vamos a decir basta, ¿no? Basta como generación de cambio, basta nosotros también como profesionales CERNAMEG a esta violencia de género, para mirar con este enfoque de género, ¿no? Porque mirar con este enfoque nos va a permitir reconocer esto que nos decía Jaime, esto que nos decía Génesis, ¿no? Esto que nos decía Eileen, esto que nos decía Cristal. Estamos cambiando. En mi casa ya no funcionamos de esta forma. Nos reconocemos, nos validamos, nos compartimos las tareas. Yo estoy estudiando, alguien tiene que cuidar. Yo respeto a las mujeres, lo hice inclusivo, jugué con ellas, son mi par. ¿Ya? Esos son cambios, eso es mirar con enfoque de género, mirar la autodeterminación de las personas y posibilitarles este desarrollo pleno en función de sus capacidades y no de su género, ¿ya? Y para ello le vamos a dar algunos tips, ¿no? Que vamos a profundizar en el siguiente taller ya mirando el emprendimiento, que es con el cual ustedes van a trabajar en su TIPE, pero sí le queremos dejar algunos tips como, estos como tips de vida, ¿no? ¿Qué implica mirar con género? Y aquí vuelvo al tema de la ética como alumnos en formación, pero también como personas. Implica observar las necesidades y expectativas
que tengan hombres y mujeres en tanto personas, ¿ya? Reconocerlas, no invalidarlas, ¿ya? No decirle a una mujer, mire, yo le ofrezco un taller a las 8 y me dice, mira, es que a las 8 yo estoy cuidando, bueno, quédese fuera. Eso no es mirar con enfoque, es mirarle, reconocerla en sus necesidades, ¿no? Es reconocer qué es lo que está pasando con esa mujer y ese hombre en su situación particular para hacer de esta propuesta de intervención inclusiva, propositiva, vinculante, ¿no? Devolverle la capacidad de participación por la determinación que pudiera tener desde el género. Implica mirarla y comprenderla, ¿no? Cuáles son sus exigencias que está teniendo desde el género y poder validarla, ¿no? En su ejercicio y en su participación. Apunta a desarrollar este cambio de jerarquía, ¿ya? Vamos a abrir los espacios para que hombres y mujeres participen en igual medida. Si reconocemos que las mujeres en nuestra intervención tienen menor información y manejo de las matemáticas, no es porque sean malas en las matemáticas. En el colegio se promueve el tema de la ciencia más los varones que a los femeninos. Probablemente esa mujer pudiera haber abandonado a edad temprana la educación formal. Entonces, a lo mejor el grupo de mujeres va a necesitar más horas de matemática y el hombre va a necesitar más horas de, no sé, de costos, no sé. Entonces, mirar las distinciones, las necesidades en función de cómo se ha conformado como persona, ¿ya? Y todo eso lo vamos a hacer para asegurar la igualdad de la participación y el impacto que tenga cualquier intervención. Todo es posible mirar con género, los presupuestos con género, las intervenciones con género, las vestiduras, ¿no? Los implementos con género, los tiempos, el uso de los tiempos con género. Todo se puede mirar con género cuando reconozco a las personas en sus necesidades, ¿ya? Así que esa es la invitación que les queremos hacer hoy día, a que se hagan parte de esta generación igualdad que los convocamos y que ustedes ya con estos ejemplos y esta conversación que sostuvimos dieron claro incorporación de ello. Y nos comprometemos ya la próxima semana con el segundo taller en seguir profundizando cómo desde el espacio de auditoría avanzar en esta intervención, ¿ya? Así que muchas gracias por este espacio, bienvenidas a y bienvenidos a esta formación con enfoque de género. Estamos, cumplí con el tiempo. Muchas gracias, Claudia, de verdad, que también quiero felicitar a los chiquillos, la participación, ¿no es cierto?, muy entretenido. Esa era la idea, que se generara esta dinámica y que podamos compartir. Creo que todos tenemos alguna opinión al respecto y todas las opiniones son respetables. Así que les agradezco inmensamente su tiempo, esta presentación tan entretenida que nos hicieron, y estas cosas que uno las escucha, ¿no es cierto?, las repite inclusive a veces, pero ahora cuando las analiza, le da el sentido que corresponde. Así que muchas gracias, chiquillos y chiquillas, Claudia, Andrea, por su tiempo. Así que les agradezco un montón que nos estén apoyando con el TIPE 1 vespertino. No, súper felices de estar en este espacio, nos quedamos así, fuimos acelerando. Lo que sí les dejamos en el chat, el formulario para hacer este ejercicio de aprendizaje, para que ahí las chiquillas puedan contestarles, muy cortito, no les va a quitar mucho tiempo, pero es muy importante para nosotras, para darle continuidad al trabajo y avanzar en la próxima sesión en función de eso. Para nosotros el trabajo con la Escuela de Auditoría es valiosísimo, así que le ponemos todo el corazón a este espacio formativo y de conversación tan entretenida, y el grupo es muy entretenido, así que agradezco también este espacio de conversación. Muchas gracias. Sí, ahora vamos a coordinar ahí con la profesora Marlene para que los chiquillos, ¿no es cierto?, puedan completar el formulario. Profesora. Muchas gracias, Claudia y Andrea. Sí, tal como lo dice Ingrid, como nosotros vamos a hacer un break y después volvemos a estar con ellos, les vamos a pedir que contesten el formulario y la verdad que los vamos a invitar a que hagan las consultas de manera que el próximo martes, cuando ustedes lleguen, una vez que ya hayan madurado un poco lo que hemos recibido el día de hoy, a lo mejor en sus estructuras mentales tenían un concepto, pero hoy día lo han cambiado o han digerido algo en forma distinta, creo que es súper interesante porque ellos
una vez que tomen esto, tienen que incorporarlo en los trabajos que van a realizar con los socios comunitarios. Entonces, por eso es súper importante que nos rayemos la cancha y digamos, mira, esto es lo que entendemos. A lo mejor, tal como decía Jaime, Ailín, Carolina, Pamela, Cristal, que opinaron el día de hoy, y otros que hicieron también su colaboración a través del chat, claro, es interesante. Hoy día a lo mejor no hablaron todos, pero porque estamos comenzando, y creo que el TIPE 1 no es como el TIPE 3, que ya están más acostumbrados, pero de a poco yo creo que lo vamos a hacer, y además con nuestra colaboración y acompañamiento, yo creo que lo vamos a lograr. Así que muchas gracias, y bueno, decirle a los estudiantes que vamos a descansar, vamos a hacer el break, y después vamos a volver con la clase. Súper. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes. Gracias, Marlene, Ingrid. Gracias. Chao, chao. Claudia, Gracias. la presentación después nos envías. Se las mando. Y Ingrid está grabando ahora, así que ella baja la grabación, ¿ya? Súper. Se las enviamos. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias. Chao, Ya. chao. 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 Sí, está en el chat, está el formulario. ¿Hacemos un break de cuánto rato, profesora? Está mutea. ¿Unos 15, 20 minutos? Ya. Pues, unos 20 minutos entonces. Ya, para que hagamos algunas cosas familiares y, Claro, algunas y cosas después familiares. volver. Hablando de lo mismo. Ya, ya chiquillos, 20 minutos más entonces. Voy a ponerle pausa. Ya. Entonces, yo tengo aquí anotado Calipor. Calipor le tocaba el tema de género, perspectiva de género. ¿Cómo les ha ido con eso, chiquillos? ¿Tienen algún avance? Hola, profe. Sí, de hecho nos reunimos, pero como estábamos en vísperas de fiesta, nuestra última reunión fue el domingo antes pasado. Alcanzamos a hablar unos temas, dimos algunas ideas y tenemos como presentada un poco la infografía, como la parte más gráfica, porque igual el tema es bastante amplio. Sí. Y tomamos harta información de hartos lugares. Como nos tocó la perspectiva de género, hay, digamos, como información social, laboral, cultural, son hartos temas, entonces tenemos que organizarlos un poco. No sé si, la verdad es que no es mucho el avance, pero es trabajo en esto. No sé si quieren ver un poquito cómo está la infografía, igual está en el site, por si... Sí, solo si la quieren ver. comparta, ningún problema. Hacemos una revisión rápida. Un segundo. Es que tengo un poquito lento el internet. Constanza, y a partir de lo que vimos hoy día, lo que habían recopilado es muy distinto. Justamente le iba a decir algo así, porque en realidad nosotros no, hay temas que no abordamos. O sea, por ejemplo, estábamos buscando como un concepto. De hecho, tenemos como un apunte con muchas ideas, fue más o menos lo que conversamos a grandes rasgos. Y claro, queremos hacer como una definición que va en esta parte principal, al inicio de la infografía. Y queríamos ver el impacto. Igual está como la parte gráfica, no hemos puesto información, pero queríamos abordar como los 4 temas. Lo cultural, lo que en sí es de sociedad actual, la parte laboral y la parte familiar. Pero al fin y al cabo, cuando buscamos información, por ejemplo, laboral, de por sí impacta en lo familiar, porque como que igual se junta, entonces a lo mejor tendríamos que aquí hacer un poco resumen. Como Ahí de estamos en la disyuntiva, relaciones. si lo hacemos tipo resumen o lo dejamos como conclusión. Entonces ese es un poco lo que tenemos que afinar en cuanto a detalles. Por eso está como muy bosquejo. En la parte, digamos, universitaria, igual hay harta información, tanto como se educa a cómo se preparan profesionales. Entonces, por eso tenemos como tantas ideas que hay como que ordenarlas un poco. Y
bueno, esto era un poquito lo que pedían, ignoren ese gráfico porque no tenía que estar ahí. Pero acá en este apartado vamos a dejar un poco las conclusiones que tenemos que definir si hacemos pequeñas conclusiones en cada temática o hacer solo una gran conclusión. Eso tenemos que verlo y a pro del tiempo que nos dé para exponerlo, que después de practicarlo, para poder definirlo un poco. Pero más o menos eso fue como lo que avanzamos y fueron un poco las temáticas que conversamos. Ahora, en la presentación que tuvieron las chicas hoy, igual abordaron muchos temas que también iban como por una parte psicológica, como por una parte desde el origen del por qué se produce esto, que era algo que no habíamos visto o en realidad no lo habíamos analizado. Entonces, aprovechamos de tomar hartos apuntes y poder aplicarlo un poco en lo que estábamos trabajando, porque en sí, como les dije, son tantos temas que no se puede discriminar qué dejo fuera, qué no, porque al fin y al cabo es como una cadenita. Entonces, eso por lo menos es lo que pudimos avanzar. Yo creo que, en mi opinión, en estas infografías tiene que venir harto mono, harto, por ejemplo, en la parte de abajo donde tú tienes los semáforos, ¿no es cierto? Estos velocímetros en realidad no son semáforos, son velocímetros. Ahí perfectamente podrías poner cada uno de estos, cultural, sociedad, laboral, con una gráfica de diferencias, por ejemplo, y ahí te puedes extender hablando. Ahora, hay que considerar que son 5 minutos, eso sí, la presentación, pues si es puntual lo que hay que mostrar. Pero así, sí, lo que pasa, perdón. Poca letra, más mono y palabras clave, ¿no es cierto? Destacando más grande, ¿no es cierto?, lo que quieren resaltar, pero más dibujos yo creo que pueden explicar, no van a poder abarcar todo porque es muy amplio como tú dices, pero sí cosas más importantes que ustedes como equipo llegan a un acuerdo y dicen esto es lo que queremos presentar. Sí, lo que pasa es que la idea de esto, digamos, donde están esas rayitas, se supone que van porcentajes. Entonces, la idea de nosotros es, claro, cómo asignarle un porcentaje, no se puede definir de qué es lo que es más importante que no, pero sí lo que ha sido más relevante para la sociedad. Por ejemplo, hacer el cambio cultural es algo relevante. A lo mejor disminuir el porcentaje de participación familiar y hacerlo como más... sin fijarse en el género, entonces eso es como lo que hay que definir, cosa de que todo esto cumpla un 100%, y ese sea como la base de nuestra conclusión. Por eso a lo mejor así como con borrador no se ve como tan claro, o a lo mejor podría ser otra figura, no tendría que ser a lo mejor este tipo de indicadores, pero ese era un poquito lo que queríamos abordar, al menos en esta parte, como el impacto, pretendemos que sean en estos ámbitos. Ahora igual a lo mejor hay que hacerle un análisis psicológico, o a lo mejor no psicológico, pero de comportamiento, como lo hicieron las chicas antes de la charla, como para poder abordarlo mejor. Pero al menos este era como el borrador, a lo mejor. Sí. Obviamente hay que pulirlo, pero más o menos eso. Yo quisiera hacer una consulta, Constanza. ¿A partir de qué problema levantaron la investigación? A lo mejor si se plantean una problemática inicial, por supuesto que allí van a inmediatamente esclarecer qué cosas pueden ir y qué cosas no pueden ir. ¿Ustedes se plantearon, por ejemplo, un cuestionamiento sobre la diferenciación hoy día de esto del género? ¿O lo asumieron porque están estas 4 como cambios generacionales que hubo, o no? O lo empezaron a leer, empezaron a investigar, pero ¿a partir de qué? ¿Cómo fueron seleccionando los textos que utilizaron? Lo que pasa es que principalmente, bueno, nosotros igual dividimos los textos y al menos yo no los leí todos, pero en sí la mayoría, porque igual nos íbamos haciendo resúmenes para ir complementando, la mayoría tenía un enfoque un poco más laboral. Y eso también impacta de forma familiar. De hecho, también buscamos información, no solamente los textos que facilitaron en el aula, como también para tener una idea, a lo mejor, bueno, igual son actualizados, pero me refiero como ya más de ahora de contexto de pandemia,
Ya. Y la mayoría va enfocado en laboral y familiar. Eso es como el por qué hay diferencias de, digamos, como de salarios, de trabajo. Siempre, o sea, en su mayoría está enfocado así, pero igual hay un trasfondo. Por ejemplo, lo que hablaba la chica recién de violencia de género. Nosotros, como lo más cotidiano que tenemos es la parte laboral, pero en sí, en eso se enfocó un poco más. Ahora, obviamente hay mucho más tema que a lo mejor se podría mencionar, pero no profundizar. Pero principalmente nosotros lo buscamos como en lo más cercano, que a lo mejor era el por qué las mamás se quedan en la casa y por qué a lo mejor uno al trabajar tiene menores reconocimiento o menor, digamos, como menor salario y todo lo demás. Siempre se abordó de acuerdo a los textos que yendo en realidad. La mayoría volvíamos a lo mismo. Si hablábamos de la sociedad, volvíamos a los ejemplos laborales. Y además que igual hay harta información respecto a eso, y sobre todo con el tema de la pandemia, se ha visto mucha diferencia que mujeres en los niveles de desempleo, por ejemplo. Entonces, por ahí un poco se abordó, pero como igual queremos mencionar un poco de todos los tópicos que genera el tema en sí, porque es bastante amplio. Ya, me parece bien que lo focalicen en una temática y me doy cuenta que en definitiva lo que están tratando de hacer es ver qué ha pasado con la perspectiva de género o con todas estas discusiones que se han realizado el día de hoy a partir de la pandemia. O sea, se estancó, no se estancó, se elevó el nivel, descansaron las discusiones, no siguieron abordando estas temáticas. No sé, en el tema de la Asamblea Constituyente, ¿está la perspectiva de género como discusión? Bueno, ahí vimos que sí había un tema de equidad en el género masculino y femenino para nombrar a los constituyentes, y además cuando se determina también el tema de la directiva, si se elige una presidenta o hay un vicepresidente. ¿Ya? A mí me parece que está bien. Sí, siempre no olvidar que lo que yo voy a presentar es a partir de un cuestionamiento que nos hicimos como grupo, y a partir de ahí yo selecciono. Si ustedes dicen, ya, vamos a focalizar el tema de la perspectiva de género, cómo ha evolucionado en el tema laboral y cómo esto ha impactado en nuestra familia, ya, ok, eso es lo que vamos a hacer. Y ahí van a empezar a enmarcarse y van a empezar a definir qué textos les sirven y qué tienen que dejar fuera, porque por lo que vimos hoy día es muy amplio. Fíjate que ella tocó perspectivas económicas, políticas, religiosas, sociales, ya tiene 4 perspectivas para analizar el tema de lo que pasa con el género. ¿Ya? O sea, nosotros vamos a recibir este trabajo a partir de tener un conocimiento o una base de 2 disertaciones que vamos a tener con Cernamej. Entonces, lo que ustedes tienen un tremendo desafío, porque van a tener que presentar algo diferenciador de lo que hemos visto hasta ahora, y a lo mejor podría ser hasta una consolidación del trabajo que han tenido. O sea, de todo lo que se vio, ¿qué es lo que ustedes pueden resaltar? No sé si se entiende qué piensan los demás. O sea, sí se entiende, profe, un poco lo que Ya. habla, pero como usted dijo que sí se podía enfocar, en sí, en cierta parte lo que se repite bastante es, digamos, como la etapa en que estamos nosotros ahora, desde cómo se educa a un profesional Ya. hasta llegar a un ámbito laboral, o sea, desde un inicio hasta a lo mejor como un proyecto en sí, porque en sí lo que, digamos, lo que nos enseñan acá sí influencia en qué tipo de profesionales vamos a ser, si a lo mejor en nuestros proyectos futuros vamos a hacer a lo mejor paridad de género en ciertas, digamos, claro, en proyectos, pero podría abordarse así. Igual tendría que mencionar todos los ámbitos como para que se entienda cómo se fundamenta la idea, porque en sí, en la actividad, pedía que se mencionara, digamos, la importancia en la universidad como profesional, el impacto en la sociedad. Eso lo Sí. pedía la actividad. Entonces, en sí, o sea, usted dice que tendría que como que
enfocarlo a un punto, pero sin dejar de lado lo que nos están retroalimentando las otras chicas con sus talleres, ¿o no? No sé si lo Exactamente. entiendo bien. Sí, sí, y además es importante que se tome en cuenta que tú estás estudiando en una carrera que a lo largo de la historia ha sido más masculinizada, pero hoy día nosotros nos damos cuenta que en definitiva igual hay una paridad de género en esta carrera y sobre todo en la escuela de auditoría. Entonces igual de repente es bueno saber cómo se sienten ustedes desde la mirada que tienen como estudiantes de estas temáticas. Porque, bueno, yo que tengo más años en la institución, he visto toda una evolución de lo que ha significado la incorporación de estas discusiones. ¿Ya? Pero sí, a mí me parece importante, o sea, de cualquier, de cualquier arista que tú tomes, la perspectiva de género va a ser importante discutirlo. Y eso es lo que nos tiene que llamar estos trabajos que están realizando a la discusión y cómo nosotros después vamos a incorporar esto en nuestros trabajos de TIPE. A mí me parece bien. O sea, hay una lámina, pero ¿qué es lo que van a decir después de cada una de las cosas que aparecen allí en la lámina? Eso es lo importante. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo creo que podemos pasar al otro grupo, si es que hay otro que quiera presentar. Muchas gracias, Constanza. ¿Habrá otro grupo que quiera compartir lo que han avanzado o lo que pudieron discutir o tienen alguna Nosotros, duda? profe. ¿Glenda, ya? Sí, tenemos avance. Muy avanzado. Demasiado avanzado. Casi listo. No, voy a compartir pantalla para que lo puedan visualizar. Ahí está. Nosotros tenemos el tema de democracia y ciudadanía. Quisimos hacerlo bien gráfico para que fuese un poco más entretenido. Y bien, hay harta información respecto al tema, bastante diría yo. O sea, hay muchas aristas por donde tomarlo. Nosotros quisimos ser un poco más simples para poder abordarlo y que sea más entendible para todos. Entonces comenzamos por definir los conceptos de democracia y ciudadanía de una forma más simple. Se va a hacer un poquito más cuando toque presentar. La idea es no abrumar con tanta letra en la infografía, pero sí poder explicarlo bien. Tomamos los aspectos claves, cómo se pedía en el trabajo, algunos, no quisimos tomarlos todos, sino que más bien lo más importante y el resto poder irlo mencionando al momento de la presentación. También, esta es la parte de la democracia, también de la ciudadanía, aquí bien simple, la idea es no abrumar con tanta información, que no sea el choque tan visual, y ir nombrando los principales aspectos de las dos temáticas y después cuando nos toca hablar de los impactos, la importancia y la aplicabilidad, y los conjugando, porque son dos conceptos que en sí van de la mano. Así que nos pueden retroalimentar las profesoras. Sí, estaba mirando la actividad y el trabajo, ¿no es cierto? Está la definición de la temática, la descripción de aspectos claves, que ustedes lo tienen, el impacto para la sociedad, la comunidad, la importancia que tiene para ustedes este concepto como universitario y profesional. Esa parte no la veo, Glenda. Aquí está lo importante, es que habría que presentarlo para que se pueda entender mejor. Ah, ya, como ahí un está. spoiler es que estos dos conceptos nos ha permitido tener, por lo menos a nuestro grupo, más bien en general también, poder acceder a la educación. Hace 10 años, quizás fuera algunos de nosotros era pensado poder
estudiar en alguna universidad pública porque había que invertir dinero en aquello. O sea, somos varios estudiando con gratuidad y es algo que se ha ido logrando a raíz de la democracia, de lo que conlleva esta libertad de poder, en su momento los estudiantes se pudieron expresar, de solicitar educación gratuita, educación universal de calidad para todos. Entonces, a raíz de esto se hizo un hecho político y derivó en que se pudiesen otorgar beneficios a los estudiantes y futuros estudiantes. Tener un acceso a la salud, antes la salud era muy solamente para las personas más pudientes. Entonces no todos tenían acceso a la salud. Y la democracia también nos trajo derechos laborales. Antiguamente, o yo creo que en derecho laboral, en la historia del derecho laboral, ¿y por qué existe el derecho laboral? Es porque los derechos de las personas, de los trabajadores, eran vulnerados. Entonces esto fue mutando y se fue perfeccionando, y más aún cuando llegó la democracia y cuando se instauró como tal la ciudadanía. Porque antes no todos eran ciudadanos, no eran dignos. Hoy en día un ciudadano a partir de los 18 años y tiene igualdad ante la ley, bajo una perspectiva más literaria. O sea, estoy hablando de papel, porque nosotros sabemos que la realidad a veces sale un poco de lo que dicta la norma. Entonces, aquí en donde dice importancia, es la importancia para ustedes. Ustedes definen estos tres conceptos de importancia: el acceso a la educación, el acceso a la salud, el de los derechos laborales. Ajá. Ah, ya. Entonces, aquí, porque si yo miro la infografía, tiene que también quedarme la misma información que tú me estás entregando. Entonces, yo, mi diferencia sería, claro, que aquí donde dice importancia, es la importancia para ustedes como equipo. Ya. No sé si ponerle aquí un importancia para nosotros. Para ustedes, claro, para el equipo. O desde la mirada estudiantil. Claro, desde la mirada de ustedes como estudiantes, es esta. Porque si no, yo la miro y yo creo que está definida en alguna que parte. Alguien definió esa importancia, claro, y que hay un marco teórico detrás. Exacto, pero no, esta la definieron ustedes, entonces que quede plasmado aquí que es su opinión. Y lo otro que estaba mirando en la actividad, y que no lo veo, es aplicabilidad en su vida personal y profesional. Acá abajo, aquí está. Está la aplicabilidad, pero muy a grandes rasgos expresada la infografía. O sea, da para por lo menos un minuto de conversación. Ya. Pero nosotros tenemos un documento donde todos retroalimentamos con harta información, fuimos conversando, nos dedicamos en una tarde a como avanzar respecto al trabajo de investigación. Y sí, en esta parte, no. Sí, considero que podría ser perentorio agregarle algo más en cuanto a concepto dentro del punto de aplicabilidad, cosa de que mientras la persona que está exponiendo está explicando ese ítem, se pueda ver visualmente también, no sea algo tan general como lo habíamos puesto. Yo creo que los monitos que pusieron, donde salen ahí, también, no sé, una sugerencia. Yo colocaría un monito más representativo de la descripción que tienen en la aplicabilidad. Porque aquí diariamente estamos aplicando estos conceptos en distintos ámbitos de nuestras vidas, los que nos permite expresar libremente ideas y opiniones. Entonces, a lo mejor un monito que represente más la idea que ustedes están señalando. Pero a mí me parece que tienen un súper buen avance. ¿Sí le parece? Yo la consulta que les dejo y que me puedan responder el día de la exposición es cómo ligan, unen, fusionan democracia y ciudadanía. Los conceptos están por separado, pero tal como dice Glenda, en la explicación a lo mejor va a ir este ligamento. Entonces, la pregunta yo se las dejo para que me la contesten en la exposición. ¿Cómo se fusionan esto y cómo a partir de la democracia y la ciudadanía
nace a lo mejor un nuevo concepto o nace toda esa importancia y esa aplicabilidad que ustedes le ven. Eso nomás, pero yo no me lo contesten ahora, es para la pregunta de la próxima semana. Ya os dejo un spoiler de pregunta. Profe. Muchas gracias. Gracias a ti, Glenda. Ya, nos quedan 9 minutitos o un poquito más. ¿Quién? No tengan miedo. Yo creo que es importante que nos muestren lo que han hecho, compartan. Es súper importante el trabajo que están realizando. Sé que los hemos presionado bastante, pero en definitiva, si bien a lo mejor no es una clase de contabilidad, no es una clase tributaria, ni de costo, ni todas esas cosas técnicas que ven, creo que esto también es importante en la vida del universitario. Y a mí me encantaría compartir esto con otros colegas, que vinieran a ver su trabajo. Esto es súper importante. A mí me gustaría mostrar las infografías en alguna parte, no sé, sacar un boletín. Se me da como esa idea, porque es como súper importante mostrar las noticias, lo que hacemos. Imagínate la hora que nosotros estamos los días martes y nadie sabe que estamos en esto. Yo de repente en el WhatsApp le pongo a las chicas audio ahí o a la administración de auditoría, estamos en esto, y les saco una foto y les muestro. También nosotros la semana pasada estuvimos haciendo presentaciones. Muéstreselo al profe Ronnie Alvear. Sí, Álvaro. Yo creo que, disculpen, va a quedar grabado. Yo creo que hay que compartirlo con todos, porque no solamente es contenido, aquí hay competencia, habilidades que no tienen que ver con el contenido. Y por eso nosotros vamos a ser mucho más felices de los que solo piensan que hay un número en esta carrera. Sí, Christopher. Pucha, yo me perdí, no sé quién es ese profe. Ah. Después me cuenta para cuando pare la grabación. Pero profe, de tributaria, con eso se lo digo. Ya. Sí. Ya. Oye, y resulta que de repente es como lo que pasa en el colegio con las matemáticas. Te asustan tanto con las matemáticas que te dejan de gustar. Y la verdad que es muy interesante el tema de la tributaria y cómo nos rebota después en nuestra vida personal, si no sé. Bueno, ahí veremos. Ya, ¿quién más? Igual nos faltan 2 grupos. Queda Semher, que tenía responsabilidad social, empresarial y profesional, salto al éxito, aprendizaje más servicio. Si no tienen algo que mostrar, por último comentemos, ¿no es cierto?, si se juntaron, si ya tienen una idea de cómo lo van a abordar. Cuéntenos pues, chiquillos, aprovechemos estos minutitos que nos quedan. Por ejemplo, ya, Aileen, tú eres de Semher. Nosotros nos juntamos y estuvimos viendo cómo abordar el tema. Definimos ambos conceptos por separado y observamos como los principios, las características de cada concepto y los estábamos tratando de relacionar desde el punto de la responsabilidad social y cómo potenciar, cómo se potencian entre ambos como con una correlación. Pero más allá no sabemos cómo tomarlo como específicamente o cómo plasmarlo bien la idea para poder hacer la infografía, porque podemos tener muchas definiciones y conceptos, pero poder plasmarlo todavía no lo logramos. ¿A ustedes les tocó la responsabilidad social y empresarial? Y profesional. Y profesional. Sí, responsabilidad social empresarial y profesional. Ya. Que ustedes los tenían como 2 temas aparte. Sí, 2 temas separados. Sí. Entonces, como para abordarlo, o por lo menos no vimos otra forma que definir cada uno y buscar como el aspecto en común y poder relacionarlo. Para que potencien, si al final la idea es que ambos dos trabajen en conjunto y dejar
y ver resultados positivos. Exactamente, yo creo que tienen que buscar cuál es el beneficio de la responsabilidad profesional y cómo ayuda a engrandecer la social empresarial. Porque ¿cómo definieron la profesional? A partir del auditor, ya, supongamos, la Sí, del responsabilidad contador profesional del público auditor. auditor, y empezamos a definir respecto al código de ética. ¿Ya? Y aparte tomamos otros autores para la responsabilidad social empresarial y ahí los pudimos como interrelacionar y estamos viendo que se tienen resultados positivos y que se puede mejorar desde cualquier área de una empresa y que estos beneficios no se van a ver solo desde la empresa, sino que también con otros usuarios que quizás no tengan tanta relación con la entidad, pero ahí estamos en veremos. Y la consulta, si no hay responsabilidad profesional, ¿habrá responsabilidad social empresarial? ¿Cómo se alimentan ambas? ¿Cómo se ayudan?